A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que como todos los lunes, después de que no sea festivo, se conectan a este espacio para iniciar actualizados la semana y recibir información que pueda ser de su utilidad y que además utilizamos para responder inquietudes y preguntas que se les pueda estar presentando en el día a día con la gestión de sus organizaciones. Hoy, pues, tenemos un tema muy especial que nos va seguramente a tomar varios consultorios y tiene que ver con las visitas que nuevamente la Superintendencia de Economía Solidaria despliega en una modalidad que llama ahora mixta y en la cual, pues además de unos funcionarios que lo visitan a uno en la sede, otros se conectan desde Bogotá a través de los medios virtuales de los que hoy en día se disponen y entonces vamos a revisar qué cosas se están pidiendo e iremos revisando como cada uno de estos temas que tener presente. Sin embargo, pues lo primero sea recordarles que ya la ley de borrón y cuenta nueva fue sancionada, la ley 1527 del 29 de octubre del 2021. Estoy buscando si en la Superintendencia de Industria y Comercio es posible que una persona nos acompañe en uno de estos consultorios para comentarnos acerca de cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en este tema de la ley de borrón y cuenta nueva y además en el tema de publicación de tasas de interés, publicidad engañosa y demás, por las que eventualmente las cooperativas y fondos de empleados pueden ser sancionados. Yo sé que a algunos eso nos suena un poco exótico, pero viendo yo, por ejemplo, el listado acá, tal vez ustedes lo están viendo, de entidades sancionadas, eh, pues es un informe viejo del año 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno encuentra la palabra cooperativas, vea, Cooperativa Multiactiva Credicer, Cooperativa Solidarios, Cooperativa Coaisol, Cooperativa Multiactiva de Servicios Profesionales, Cooperativa Productores de los Llanos, Cooperativa del Departamento del Cauca, del Cauca, Cooperativa de Ahorro y Crédito Credit Progreso, Corfameta, Cooperativa Multiactiva de Vendedores Cojazán, Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, que es una cooperativa de ahorro y crédito muy grande de Bogotá y tuvo una sanción de 105 millones de pesos. ¿Qué más? Cooperativa Copexocredit, hasta en liquidación y la multaron. Cooperativa de Servicios y Gestión Comercial, con gente Cooperativa de Servidores Públicos o Jubilados de Colombia, yo creo que esa es COPSERP, 102 millones de pesos de multa. Bueno, ahí creo que le dimos la vuelta y ese es un informe que me encontré así como de carrerón del año 2018. Es decir, que no solo la Superintendencia de Economía Solidaria tiene facultades sancionatorias, por ejemplo, en el tema de habeas data y en lo que tiene que ver con consulta y reporte a las centrales de riesgo, que esto lo modificó, la Superintendencia Financiera tiene facultades para sancionar allí a quienes incumplan ciertas cosas que están allí establecidas, otro detalle, pero esta ley modificó la ley de habeas data, ¿cierto? Lo que hace es introducir una serie de amnistías y de modificaciones que analizaremos después porque hoy ese no es el eje, pero los vamos a estar incluyendo en el próximo consultorio. ¿Qué fue lo que trajo la ley de borrón y cuenta nueva y que hay que tener presente al interior de las organizaciones? Porque como pueden ver ustedes, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Superintendencia Financiera, a pesar de que no es la superintendencia que nos vigila, tiene facultades sancionatorias en esos temas. También creo que es que yo ya ni sé qué día es hoy, pero el día de mañana, creo que cae el 9 de noviembre, la superintendencia va a dar una capacitación virtual sobre el software de reporte, el SICSES, entonces pues me parece interesantísimo que puedan participar, la información está allí en la página web de la Supersolidaria. Si no, recuerden que ellos tienen un canal de YouTube y después esa información va a quedar allí colgada. A propósito, los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, pues invitarlos a que por favor se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un nuevo video. Y recuerde la obligatoriedad de hacer una evaluación de cartera al año, ya se va acabando como el año, pues las entidades de primer nivel de supervisión y los fondos de empleados de categoría plena, la nueva circular básica contable establece que deben hacer dos evaluaciones al año, una al corte de mayo, otra al corte de noviembre,
así que vayan disponiendo todo lo necesario para que cierren noviembre lo más pronto posible, hagan la consulta a la central de riesgos lo más pronto posible y entonces no les vaya a coger pues el niño Dios ustedes en comité de evaluación de cartera, consejo y un poco de cosas pues de ese estilo. Bueno, dicho esto, ¿qué está pidiendo la superintendencia? Lo voy a hacer muy rápido para entrar de una a uno de los puntos que me parece muy importante porque por ser el más viejo tal vez se nos puede estar pasando. Entonces la superintendencia le va a enviar a ustedes seguramente una comunicación donde le dice algo a esto, que lo vamos a hacer de manera pues como presencial y virtual. Una parte del equipo va a estar allí in situ y otros de manera remota. Y dice ahí, póngale cuidado en el último párrafo. El día de la apertura, la cooperativa deberá realizar y entregar una presentación general que incluya como mínimo el modelo de negocio. Me imagino qué son ustedes, cuáles son sus servicios, actividades, el plan estratégico. Así que pues todos deberían revisar dónde está ese plan estratégico, la estructura organizacional, o sea, su organigrama. Y cómo va con el tema de implementación y políticas de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de lavado de activo y riesgo operativo. Recuerden que, pues una cosa es uno tener que cumplir con un estándar y otra cosa es decir que uno no está expuesto a riesgo operativo. Todas las entidades en mayor o menor grado están expuestas a riesgos operativos en el desarrollo de sus operaciones. Dice aquí, entonces, que pues teniendo en cuenta la coyuntura actual, que le podría pasar en el corto y mediano plazo en las circunstancias actuales, entonces que diga cómo fue que usted aplicó eso de la circular 17 del 2020 sobre los periodos de gracia que iban hasta el 30 de junio de este año, inclusive 2021. Todo el tema de qué impactos tuvo en el flujo de caja, en las provisiones, si se adoptaron medidas, cuáles, cuál fue la estrategia de comunicaciones y el responsable de otorgar esos alivios al interior de la cooperativa. Dice aquí que, por ejemplo, esta superintendencia debe le solicita suministrar a más tardar el 29 de octubre los datos de la persona designada por parte de la cooperativa para gestionar la entrega de la siguiente información, cuyo cargue deberá efectuarse el 9 de noviembre. Entonces, por ejemplo, a esta entidad le están diciendo, dígame a más tardar el 29 de octubre quién va a ser la persona encargada de subir esta información, que a ese funcionario le vamos a indicar a través de qué canal la va a cargar. Tiene 10 días después de que le digan, le notifiquen para cargar esa información. Entonces miremos a ver qué información es la que le piden a uno. Las personas, dice aquí, que van a participar en la reunión de apertura, el archivito pues en Excel con el nombre, que dice que es importante señalar que deberán participar el gerente, los líderes de cada área y podrán asistir los miembros del consejo que lo consideren pertinente. Dos, documento del plan de negocios y plan estratégico de la cooperativa con sus proyecciones financieras, adjuntando los parámetros utilizados para la proyección y copia de las actas en las que fueron aprobadas por parte del consejo. Eso es parte del tema de riesgo operativo. Entonces, pues diría uno que como buena práctica todas las entidades deberían tener su plan estratégico, su plan de negocios con sus proyecciones financieras. Organigrama actual de la estructura administrativa de la entidad, es decir, el organigrama donde estén cada uno de sus áreas. Bueno, miremos a ver qué más. Relación de los funcionarios que son, fíjate aquí, que son jefes, directores, contador, revisor fiscal, los líderes de cada área. Dice aquí que hay que decir funcionarios, listo. Bueno, eso está fácil. Luego dice estatutos vigentes, ese todos lo tenemos. Código de buen gobierno y código de conducta. Bueno, hay que decir, código de buen gobierno es obligatorio para las entidades de primer nivel de supervisión, fondos de empleados de categoría plena, pensaría yo hasta ahí. De ahí para abajo es opcional. Y código de conducta, pues queda uno un poquito perdido porque aparentemente es voluntario, pero cuando uno lee lo del CIAR, como que todo mundo debería definir políticas en materia de conducta que prevengan sobre todo el tema de los conflictos de interés, que es de lo más grave. Como mínimo también en el SARLAF se debieron haber adoptado unos códigos de conducta o códigos de ética relativos al SARLAF y todas las entidades deben aplicar SARLAF
Entonces pensaría yo que hoy por hoy todo el mundo tiene código de conducta y podría actualizarlo si es del caso, bien sea que esté incluido dentro del manual del SARLAF, o que por motivos del CIAR desarrolle algo muy sencillo o muy complejo, eso es al gusto de cada quien, sobre todo para el tema de manejo de conflictos de interés. La superintendencia tiene una guía para el tema de los códigos de buen gobierno publicada en su página web, así que podrían utilizarla. Bueno, el certificado de Cámara de Comercio y le van a pedir los siguientes documentos. Vamos a chulearlos a ver si los tenemos o no. Actas del Consejo de Administración. Bueno, cuando sea un fondo de empleados, supongo yo, pues será de la Junta Directiva. Entonces se tiene acta de asamblea, actas de juntas de vigilancia, actas del comité de crédito, actas del comité de evaluación de la cartera. Supongo yo, pues, que van a mirar ahí si usted está cumpliendo con el deber de evaluar por lo menos una vez al año pues, la totalidad de su cartera. Eh, Recuerden que la superintendencia tiene facultades sancionatorias hasta 3 años atrás. O sea que le podría pedir la del 2021, que todavía no se ha terminado el año, la del 2020, la del 2019 e inclusive la del 2018 si la visita es este año. A partir de enero, por ejemplo, ya la del 2018 pasaron los 3 años. Pasó todo el 2019, pasó todo el 2020, pasó todo el 2021. O sea que ya no lo puede sancionar porque no haya hecho la evaluación de cartera del 2018. Pero si tiene la evaluación de cartera del 2021, tiene la evaluación de cartera del 2020, pero le falta la del 2019, inclusive no lo pueden sancionar por cosas que le falten 3 años atrás. Después de eso ya pierde facultad sancionatoria. Las actas del Comité de Administración de Riesgo de Liquidez, sobre lo que hay muchas dudas, dado que la nueva norma sobre riesgo de liquidez habla de que eso aplica para fondos de empleados de categoría plena. Y entonces se quedan las demás entidades y nosotros qué, ¿debemos o no tener comité de riesgo de liquidez? En mi humilde opinión, no, porque el ámbito de aplicación dice que no. En opinión de Analfe, sí. Y eso es una opinión pues muy respetable, así que yo considero que lo que deberían es elevar consulta formal, ojalá a través de los gremios, qué pasa con los fondos de empleados que no son de categoría plena respecto al Comité de Administración de Riesgo de Liquidez. ¿Se debe tener o no se debe tener? Yo hice un derecho de petición, me dieron una respuesta un poquito ambigua, pero más o menos dice que no, que los demás lo que tienen que seguir es reportando el fondo de liquidez y reportando la brecha de liquidez. A propósito, que en el numeral 6 del capítulo primero del título segundo de la circular básica contable, donde dice los reportes, y mañana las charlas con la Supersolidaria sobre ese tema de los reportes, por si quieren corroborarlo, la brecha de liquidez, fondo de liquidez y por ende el PUC o el catálogo único de cuentas, CUC, se tiene que reportar trimestralmente, inclusive por los fondos de empleados de tercer nivel, que hay cantidades de fondos de empleados que están incumpliendo con esa obligación. Dicen, no, es que me toca semestral, entonces reportan en junio y en diciembre. Entonces están incumpliendo marzo y septiembre con el reporte de la brecha de liquidez y el fondo de liquidez. Ojo con eso. Bueno, las actas de los comités de los fondos sociales, que podría ser uno o varios, procedimientos para el manejo de los productos y servicios. Bueno, habrá entidades que tengan manual de procedimientos y habrá entidades que tengan reglamento desde los servicios, reglamento de crédito, reglamento de ahorros. Yo diría que ese es equivalente. Manual o reglamento de los fondos sociales o mutuales que tenga. Entonces va los revisando. Reglamento de todos los comités que tenga. Ya a este momento debería tener, por ejemplo, el comité de riesgos. Recuerde que el comité de riesgos reemplaza el comité de evaluación de cartera, eso ya desaparece. Desde el 1 de julio debe estar nombrado el comité de riesgos. Procedimiento para peticiones, quejas, reclamos. Bueno, actas, manuales y procedimientos mediante los cuales fueron adoptados los alivios, que recuerde pues que a muchas entidades ni siquiera adoptaron o aprobaron alivios. Punto 9, respecto a riesgo de crédito, vamos a ver cómo estamos. Respecto a riesgo de crédito, nos van a pedir el reglamento de crédito, el manual de procedimiento de riesgo de crédito, que uno, pues realmente uno no tiene eso en la mayoría de los casos, lo que uno observa es tenemos reglamento de crédito. Copias de las actas del Consejo de Administración y donde fue aprobado, bueno, relación de las líneas de crédito, créditos con cónyuges, vea esto lo que llaman partes relacionadas, que siempre lo van a mirar cónyuges, parientes, hasta segundo de afinidad y primero civil del representante legal de los de la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración. Obviamente, en un fondo de empleados, pues será su equivalente, Comité de Control Social, Junta Directiva. Reglamento de cartera de la cooperativa, indicando los ajustes durante el periodo objeto. Bueno, es como el reglamento de cobranza. Recuerde que el crédito tiene tres procesos.
otorgamiento, seguimiento y recuperación. El otorgamiento es cuando presto. El seguimiento es el monitoreo y la evaluación de la cartera. Y la recuperación, la cobranza, la reestructuración, la innovación. Hay entidades que tienen un solo documento y hay entidades que tienen documentos aparte. ¿No? Eso ya es un tema de forma, no de fondo. Dice aquí, copia de la política de reestructuración de la cartera y a quienes ha reestructurado, copia de la política de castigos de cartera y dónde ha hecho castigos. Sobre esto hay un capítulo en la circular básica contable, en el título primero, que es lo que uno tiene que adoptar. Podría estar incluido dentro del reglamento. Copia de las actas del consejo en la que consta la aprobación del comité de evaluación de cartera, porque como van a revisar de aquí para atrás, copia de la política y del reglamento de evaluación de cartera, porque usted tiene una política de recalificación, una metodología técnica o analítica para la evaluación de cartera, qué informes ha presentado el comité de evaluación de cartera, resultados de la evaluación de cartera se le devuelven 2020 y 2021, aunque uno podría decir es que la del 2021, bueno, si usted es una entidad que le tocaba la del primer semestre, pues ya debe haber hecho la del primer semestre, la del segundo semestre, pues todavía tiene hasta diciembre. ¿Y qué registros hizo a partir de la evaluación de cartera? Porque se supone que esta política de cartera lo lleva a uno a que algunas personas las cambia de calificación y tiene que subir las provisiones. Bueno, ¿y cómo definen las tasas ustedes de crédito, tasas de colocación? Aspectos financieros. ¿Dónde está su manual de NIF? Que entre otras cosas, pues hay que actualizarlo con base en todas estas circulares. Sus conciliaciones bancarias con las partidas conciliatorias. Dice aquí cómo está parametrizado el tema de la cartera de crédito, eso se lo piden al del sistemas, balance de prueba con mayor detalle, convenios de recaudo si tienen, convenios con entidades patronales si los tienen, órganos de control, entonces el dictamen de la revisoría fiscal de los últimos 2 años, contrato de la revisoría fiscal, copia de la correspondencia cruzada entre el revisor fiscal y la administración. Ojo que existe muchas veces la costumbre de que el revisor fiscal asiste a las reuniones y va con su agendita y habla, mire, ustedes tienen que hacer esto y mejor aquí sí, listo, lo vamos a hacer. Inclusive, pues en todas las actas hay constancia de que el revisor fiscal asistió a las reuniones, pero no se deja documentado, o sea, debe haber una correspondencia y dice cruzada. ¿Por qué? Porque el revisor fiscal le debe mandar a uno informes y uno debe contestar esos informes. Si tienen oficina de control interno, bueno, los informes que haya preparado y si ha habido fraudes y qué ha hecho con esos fraudes. Bueno, Dios nos libre. Riesgo de liquidez, ¿dónde está el manual de políticas de riesgo de liquidez y el manual o reglamento de riesgo de liquidez? Estas dos cosas podrían ser una sola. ¿Y dónde están los límites? Bueno, los límites uno los debe definir, por ejemplo, el IRL debería darle más de 110. La brecha debería ser positiva. La brecha sumada con los activos líquidos netos sin fondo de liquidez debería ser mayor o igual a los recaudos de un mes de cartera, capital e intereses. Uno podría llegar a decir, bueno, los 20 mayores ahorradores o el 1% de los asociados, el número que dé, ese número, digamos que usted tiene 1000, el 1% son 10. Bueno, ¿qué porcentaje tienen del total de ahorros? O bueno, sus ahorros, ¿cuánto representan del total de activos? Es que a la final, si usted tiene 20.000 millones de activos y tiene 2.000 millones de ahorros y 20 personas tienen 1000, entonces el 50% de los ahorros está concentrado en los 20 mayores ahorradores. Eso suena muy feo, 50% suena horrible, pero verdad que 1000 de 20.000 no es ni el 5% del total del activo. Entonces, a mí siempre me ha parecido que medir la concentración en función de los ahorros no refleja tanto el verdadero nivel de riesgo al que estamos expuestos que cuando uno lo compara con el tamaño total de la entidad. Bueno, ahí se los dejo, pero ¿dónde están esos límites y la metodología para la medición del riesgo de liquidez y el plan de contingencia? Manual de funciones del Comité de Evaluación de Riesgo de Liquidez. Eso podría ser todo un mismo manual, ¿no? Frecuentemente hay uno. Y flujo de caja real y proyectado. Pues este flujo de caja real yo creo que pues, hay pocas personas que lo tienen, pues lo hace uno por variación, por el método indirecto. ¿Y cuál es el proyectado para el último trimestre? No hay problema. Proceso de captación de ahorros, copia los formularios que se utilizaron o que se utilizan, dónde está el tema de tasas de interés
Y aquí viene una cosa bien fregada, que ahorita John nos puede ayudar un poquito más. Bueno, le piden a uno la base de datos de todas las captaciones, le van a preguntar pues un archivito que se puede armar fácil, pero luego viene entonces en esta parte que es la que ya nos va a ayudar John. Porque recuerden que de aquí para adelante, pues vamos a empezar a analizar cada una de estas cosas como con mayor nivel de detalle, además del tema de lo de Aveas Data, pero en esta ocasión quisiera que John nos contara sobre estos temas. Te piden copia del manual de procedimientos para riesgo, mapa y matriz de riesgo, documento de política de actualización de datos y cómo van con eso de la actualización de datos, en la capacitación del año 2020 y 2021. A propósito que nosotros el sábado 20 de noviembre tenemos la capacitación anual para funcionarios y directivos de las entidades del sector solidario, ¿cierto? Eso se tiene que hacer cada año obligatoriamente, la capacitación sobre SARLAF. Entonces, para que lo tengan presente, 20 de noviembre. Acta de nombramiento del oficial de cumplimiento, los informes. Y bueno, y aquí es donde está pues la cosa complicada. Mándeme una base de datos donde estén todos los campos del formulario de vinculación de la gente. O sea que debe estar nombre completo, descripción de la actividad económica, ingresos mensuales, otros ingresos, egresos mensuales, activos, pasivos, el patrimonio. Bueno, si es persona jurídica, el representante legal, los datos de localización. ¿Qué más dice aquí? Bueno, y que si tiene cuentas en moneda extranjera, el formato este de vinculación, que a veces uno le para muchas bolas a eso, sobre todo en estos temas del código SIU de la actividad económica y activos y pasivos, profesión, si es persona públicamente activa o no. Entonces, después seguimos analizando todas estas cosas que piden allí, eh, donde pues piden cosas, que el diagrama de red de infraestructura, el inventario de licencias del software, bueno, todo el tema de lo que es seguridad de la información del software. Y bueno, y una amenacita, pues que no sobra, de que si me manda algo que sea falso, eso es falsedad y que eso es castigado con el Código Penal. Entonces, para no quitarle más tiempo a John, le voy a dar la bienvenida a John, que es nuestro experto en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. No en cómo lavar, sino en cómo prevenir que nuestra organización sea utilizada para eso. Entonces, John, bienvenido, el auditorio es suyo. Cuéntenos. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. También si me hacen el favor y me confirman que estén viendo mi pantalla en este momento, por favor. Permítanme un segundo. Vamos aquí para que no vaya a haber un Todo retorno bien. luego. Listo, ahí está. Ahí está la pantalla. ¿La están viendo? Sí, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, mi nombre es John Alexander Montoya, hago parte del equipo consultor de Diego Fernando Betancourt. He elaborado en el sector solidario ya hace casi 10 años, en donde inicié en un fondo de empleados, aprendiendo todos los procesos que tiene una organización del sector solidario. Y bueno, ya hace 5 o 6 años estoy con Diego Fernando en la gestión y capacitación, asesoría en los sistemas de administración del riesgo, en donde el tema específico mío y en lo que me he enfocado es en el riesgo de lavado de activos y o de financiación al terrorismo, en donde afortunadamente he tenido la experiencia de hacer implementaciones en más de 200 entidades en el sector solidario y también acompañamiento a muchas entidades cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, mutuales, cooperativas de aporte y crédito, multiactivas, en fin, muchas entidades afortunadamente. Y bueno, eso es lo que nos permite recoger una experiencia para compartir con ustedes y evitar en primera instancia de que el riesgo se materialice en alguna de nuestras entidades. Y segundo, el tema de evitar el riesgo legal, la posibilidad de una sanción. El primero, ¿por qué? Porque resulta, si después de materializado un evento de contagio, el fondo de empleo de la cooperativa se puede ver expuesto a un riesgo reputacional. Ese riesgo reputacional termina siendo más perjudicial
que el tener que pagar una sanción. Entonces, bueno, antes de ir a mirar el punto específico de hoy, que es verificar y revisar lo que nos están pidiendo en las visitas de la Supersolidaria respecto a SARLAF, vamos a hacer un breve recuento de qué se trata todo el sistema y, bueno, cuáles son los aspectos y puntos que debemos tener en cuenta en la estructura del SARLAF en cada una de nuestras entidades. Lo primero, para que todos tengan muy en cuenta, tenemos tres ámbitos de aplicación. El ámbito de aplicación 1.1, 1.2 y ahora con la circular externa 032 del 2021 se habla de unas entidades exceptuadas. Debe identificar primero que todo cuál es su ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque según eso es que le van a exigir el cumplimiento de la circular. Aunque, como hemos visto, en algunos requerimientos le pueden llegar a pedir información o prueba de gestión de, por ejemplo, el 2018. En el 2018 o 2017 todos estaban en una misma cobija, por decirlo así, todos estaban en una misma regulación, es decir, un SARLAF al 100%. Después, en el 2018, con la circular externa 14, vienen a definir unos ámbitos de aplicación, que es el modo y la forma de cómo cada entidad debe aplicar SARLAF. Entonces, en el 1.1 tenemos entidades de primer nivel de supervisión, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados de categoría plena, fondos de vínculo abierto de segundo nivel y entidades con activos mayores o iguales a 10.000 millones de pesos. En el 1.2 tenemos a fondos de vínculo cerrado de segundo nivel, fondos de vínculo abierto de tercer nivel, fondos de categoría intermedia y básica y de vínculo cerrado y entidades con activos inferiores a 10.000 millones. Y por último tenemos las entidades exceptuadas, que ya vienen siendo fondos de vínculo cerrado de tercer nivel, entidades de representación, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado de tercer nivel de supervisión con menos de 20 trabajadores e instituciones auxiliares que no presten dinero. Y por último, entidades en liquidación voluntaria o forzosa. Esos son los tres ámbitos de aplicación para que los tengamos en cuenta. Y bueno, ya después de identificar cuál es el ámbito de aplicación, debemos verificar qué debemos tener respecto al SARLAF. Las entidades del ámbito de aplicación 1.1 deben tener un SARLAF al 100%. Y ese SARLAF al 100%, ¿qué es? Tener en estructura unas etapas y unos elementos. ¿Esas etapas cuáles son? Identificación, medición, control y monitoreo. Y además de cada vez que vaya a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, debe llegar a analizar los riesgos que puede llegar a traer el prestar ese nuevo producto, ese nuevo servicio, un nuevo canal, una nueva zona o una nueva contraparte. Entonces es muy importante que lo tengamos muy presente para las entidades del ámbito de aplicación 1.1 de que ese nuevo producto o servicio, lo que vaya a hacer como nuevo, debe estar documentado en una matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo es donde contemplamos el de la identificación, la medición, el control y el monitoreo. También hay una diferenciación en el ámbito de aplicación respecto al oficial de cumplimiento y quién puede ser o quién no. El oficial de cumplimiento de las entidades que están en este ámbito deben, primero, pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico en la estructura administrativa. Debe, pues como todas, tener el curso de la OIAF, el diplomado en riesgos, tanto el principal y el suplente, no puede ser el contador y además debe tener una capacidad de decisión y además el de no tener algún conflicto de interés. Eso es lo que debemos tener en cuenta en ese ámbito de aplicación 1.1. En 1.2 ya se habla acá de que las entidades deben aplicar SARLAF a partir del numeral 3.2 en adelante. Es decir, que debe tener en cuenta unas políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, los órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y los planes de capacitación. Este ámbito de aplicación, básicamente lo que dice es tenga todo excepto las etapas. ¿Y las etapas cuáles son? La matriz de riesgo. Pero la recomendación mía para todas las entidades es que tengan su matriz de riesgo inherente. ¿Por qué? Porque evento que usted no identifica, que no mide y el cual no tiene definido un control, pues lo que va a ocurrir es que se le va a materializar. Y hay muchos eventos que pueden llegar a suceder en las entidades del sector solidario, sino que si no la tenemos y no los tenemos identificados, se van a materializar.
Uno, por ejemplo, de ellos, y que he visto últimamente en los acompañamientos y en las experiencias con demás entidades, es que no tienen un plan de comunicación para llegar a evitar un riesgo reputacional, dada una mala actuación de algún directivo y que eso tenga relación con alguna situación de corrupción. Y la corrupción no solamente se da en entidades públicas, sino también en entidades privadas. Entonces, el cómo salir a atender esa situación y el cómo poder llegar a atender protocolarmente una situación de riesgo reputacional. Entonces, es importante que trabajen en esa matriz de riesgo, aunque no les aplique, desarrollenla. No les quitará mucho tiempo y sí les será de gran utilidad. Y por último, tenemos las entidades exceptuadas, en donde aquí, bueno, se habla de el tener en cuenta las responsabilidades de los órganos de administración, responsabilidades del consejo, de la gerencia y del oficial de cumplimiento. Aquí ya no se habla de un empleado, de un oficial de cumplimiento, sino de un funcionario responsable que básicamente es el que debe, según lo que encontramos en este ámbito de aplicación, reportar a la UIAF. Pero para poder reportar a la UIAF se deben tener unos procedimientos y unas pruebas para poder llegar a una conclusión. ¿Por qué yo no reporto una operación sospechosa? Porque yo analicé unas inusuales. Esas inusuales, ¿cómo las identificó? Objetivamente o subjetivamente. Entonces, indirectamente, aunque no nos exijan en las entidades exceptuadas tener una estructura muy definida, sí la debemos tener. ¿Para qué? Para hacer bien el trabajo de los reportes a la UIAF. Y nuevamente, el evitar un riesgo reputacional. ¿Derivado de qué? De un riesgo de contagio, de que directa o indirectamente algún dinero ilícito ingrese a la entidad con apariencia de legalidad. Y eso no solamente se da cuando el asociado consigna, sino también cuando yo, por ejemplo, llego a tener alguna contratación con un proveedor. Resulta que si ese proveedor tienes una empresa fachada para dar apariencia de legalidad a un dinero que fue obtenido ilícitamente, ahí es donde ya existe el contagio. Nuevamente, del contagio viene el riesgo reputacional, que no es, que termina siendo mucho más grave que el riesgo legal. La sanción se paga, pero ya cuando afectan el nombre de la entidad, ya no hay nada que hacer. Es por eso el evitar el riesgo a toda costa, y aunque no me pidan cierta estructura, deberían tenerla para poder llegar a una buena gestión. Bueno, el sistema en general se compone de 4 etapas y de 8 elementos. Entonces, esas etapas, nuevamente, la identificación, la medición, el control, el monitoreo, y esta debe tener una metodología. Esa metodología sugerida por la Supersolidaria, por ejemplo, la cartilla de gestión del riesgo que expidió en el 2017, es la metodología del modelo de estándar de riesgos australiano, o lo mismo que viene siendo la ISO 31000. Así que a los que les aplican las etapas deben tener algo que llaman documento técnico, y ahí debe estar definida esa metodología. Y además que acompañado de ese documento técnico debe estar los resultados de la segmentación. Y antes de todo esto, debe haber todo un contexto. ¿Y el contexto cuál es? ¿Cuál es el entorno social, cultural, económico y político? Y de acuerdo a eso es que luego se identifican los riesgos, se miden, se definen los planes de control y el monitoreo. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de todos los elementos que componen el SARLAF para que ustedes vayan haciendo una idea de que lo tengan implementado y funcionando en cada una de sus entidades. ¿Por qué? Para que estén preparados para las visitas de la Supersolidaria, que es el tema central de hoy, donde hemos visto que a muchas entidades ya les han empezado a visitar y también les están avisando, vea, vamos a ir a visitarlos. Entonces, como dice, soldado avisado no muere en guerra, y por eso es importante el que no le hagan el juego al SARLAF. Yo he visto y he tenido la experiencia de que el SARLAF lo terminan dejando para lo último. Es cierto, no hace parte de los procesos críticos de operación para el prestar un servicio en asociado, pero resulta que sí puede ser severamente perjudicial cuando ya se materializan algunos de los riesgos asociados. Entonces, bueno, lo primero, debemos tener en cuenta las políticas documentadas deben estar en el manual. Las políticas terminan siendo esas guías que nos permiten tomar una decisión ante determinado evento. Es lo que nos
lleva por un camino y el camino ya definido, por ejemplo, por una normatividad o por algo que yo he definido dentro de mi entidad para llegar a alguna gestión. También debemos tener en cuenta los procedimientos, y los procedimientos hay unos generales. Esos procedimientos generales están definidos en la circular básica jurídica. Uno de ellos es, por ejemplo, dice, defina el procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de información de autoridades competentes. Y usted debe tener el paso a paso de cómo dar gestión a ese posible requerimiento de una autoridad competente. ¿Cuáles son las autoridades competentes o cuál termina siendo la única autoridad competente que le puede solicitar información de determinada contraparte en determinado momento? Es la Fiscalía. También dice acá, determine el procedimiento para vincular un asociado de alto riesgo, de mayor riesgo, como lo son los PEP, las personas expuestas políticamente ahora, según lo definido en el artículo 8, el decreto 830 del 2021. Entonces, es necesario, por ejemplo, hay un tip. Esto debe modificarlo en su manual SARLAF, porque hay una nueva definición y que pues esta debe estar armonizada en el documento de gestión del riesgo. También aquí se hablan de unas sanciones financieras dirigidas. Esto regularmente no se tiene muy en cuenta, pero esas sanciones financieras dirigidas quiero mostrarles en detalle a qué hacen referencia en la normatividad y a qué debemos atender para que lo tengan presente en el momento en el que puedan llegar a preguntar. Entonces, sí, si les preguntan, muchas personas no lo tienen en cuenta y no lo conocen, pero aquí está. Es una recomendación del GAFI. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y aquí dice que, de manera general, los países deben implementar unas sanciones financieras para llegar a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde la ONU o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace referencia a entidades, a grupos o a personas que estén relacionadas con el terrorismo o la financiación al terrorismo. Aquí dice básicamente es que inmediatamente se identifique que alguien esté en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se deben congelar los bienes o los activos que tenga esa persona en nuestras entidades, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo yo identifico de que Pepito Pérez está incluido en la lista de la ONU, yo debería congelar esto, inmediatamente llamar e informar a la UIAF y ya la UIAF, y si tengo ya prueba y hay una definitiva referencia de un delito, denunciarlo inmediatamente ante la fiscalía y ya ellos encargarán de hacer toda su labor. Entonces es importante tener en cuenta esto de las sanciones financieras, los países de mayor riesgo. Esto es una referencia de evitar tener alguna relación contractual con alguna persona, con algún proveedor, con algún asociado que esté en un país que pueda considerarse de mayor riesgo. No es que si está, pues lo debo desvincular, no, es evitarlo y si está, pues tener una mayor verificación. Por ejemplo, en los países de mayor riesgo está Panamá. Puede ser muy probable que algún asociado, algún proveedor tenga una referencia en Panamá o tenga su sede en Panamá. Por ejemplo, en una verificación de un proveedor de ollas y de cosas de ese estilo, en un diciembre un fondo de empleados iba a regalar a los asociados unas ollas, unos utensilios para la cocina. Resulta que, bueno, vamos a verificar a ese proveedor y tiene una sede en Panamá. Entonces, ahí es donde viene el qué hacer y es verificar que no haya nada inusual, por lo que les digo que hay una alta probabilidad de que alguna de las contrapartes pueda llegar a estar en algunos de esos países de mayor riesgo. Ahora, el talón de Aquiles de toda organización del sector solidario en referencia a la gestión del SARLAF tiene que ver con el subelemento de los mecanismos y el subelemento de los instrumentos, que he notado que no se ha podido comprender muy bien cómo se combinan estos dos y cómo permanentemente nosotros estamos interactuando con ellos. Entonces dice, por ejemplo, acá, que en los mecanismos nosotros debemos tener el conocimiento del asociado al cliente. El conocimiento del asociado al cliente termina siendo el proceso de la debida diligencia y es el formulario de vinculación armonizado con el formato 5 o anexo 6 que se llama ahora, que este venga completamente diligenciado, que tenga la entrevista, la verificación de los datos,
la consulta en listas vinculantes y restrictivas, la copia de la cédula, la constancia de ingresos. Ese es el primer mecanismo y termina siendo el primer control en cada una de nuestras entidades, en donde el objetivo es que ustedes tengan esto muy bien organizado, de que no falla en una visita a la Supersolidaria que le pidan al menos el formato de conocimiento del asociado para verificar de que el suyo esté acorde al formato 5, anexo 6, y segundo, de que no falta de que en alguna visita le pidan aleatoriamente alguna carpeta de vinculación de algún asociado. Entonces ahí van a verificar todo esto de la debida diligencia y si hay una falla, ¿qué puede pasar? Un riesgo legal, la posible sanción. Esa sanción está definida en la ley 454 del 98 de sanciones institucionales o administrativas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que esto viene siendo casi 180 millones de pesos, algo muy oneroso y algo que definitivamente podemos evitar y debemos evitar. Luego, el conocimiento del mercado termina siendo ya el poder llegar a determinar el comportamiento general de mis asociados y que de acuerdo a ese comportamiento general, cuando yo lo contraste con un comportamiento individual, pueda llegar a identificar alguna situación que sea inusual. Inusual termina siendo algo que se sale de un parámetro de normalidad, no termina siendo definitivamente algo malo, simplemente es algo que no cumple con un parámetro ya establecido. Que ese parámetro establecido puede ser objetivo y o subjetivo. El objetivo ya termina siendo el monto, el número de veces, una referencia cuantitativa que le permitirá definir que a partir de cierto valor ya es inusual. Por ejemplo, que no, que un asociado consigna regularmente 200.000 pesos, pero mañana o cualquier día consignó 2 millones de pesos. Esa consignación de 2 millones de pesos es inusual. Ya el análisis determinará si da lugar a reportarlo como sospechosa o no, que es el último mecanismo, la determinación y reporte de una operación sospechosa, pero todo esto debe tener una metodología, una política y un buen procedimiento. Luego dice en la circular que para que los mecanismos adoptados por las organizaciones solidarias operen de manera efectiva, eficiente y oportuna, el SARLAP debe contar con unos instrumentos. Esos instrumentos terminan siendo unas herramientas. Entonces, ¿esas herramientas cuáles son? Se las voy a nombrar en orden, el orden lógico y no el orden como aparece aquí en la circular. Nosotros debemos, primero, consolidar la información. Esto, la consolidación electrónica de las operaciones, no lo tienen claro ni los software de riesgo con unas auditorías que he podido hacer acompañando algunos fondos de empleados, ni las entidades, la consolidación que es el poder analizar en conjunto el uso de los productos, los canales y según la zona del asociado, el perfil. Y acuerdo ese perfil, ¿para qué? Para determinar algo inusual o algo que pueda ser no coincidente ni consistente con el perfil del asociado. Que se les puede llegar a incluir otras variables cualitativas como el estado civil, el género, el estrato, nivel de escolaridad. Esto me puede llegar a determinar también luego un nivel de riesgo. En todo caso, es que para la consolidación deben tener una metodología que les permita analizar en conjunto los 4 factores de riesgo en un solo archivito, tener todo para un análisis. Lo que no, tengo aquí esto en este archivo y tengo eso en este otro archivo. Si van a mirar de aquí a acá, pueda que no tenga una misma opción de análisis, porque mientras miro aquí y miro acá, ya de pronto se me ha olvidado que estaba viendo o de pronto me llamaron y bueno, no tiene la misma utilidad de verlo en varios archivos, en un solo archivo, los 4 factores de riesgo, ténganlo presente. Y eso no falla en la visita de la Supersolidaria, eso lo piden. Así que tengan muy bien definido ese procedimiento para consolidar las operaciones. Luego de la consolidación viene la segmentación. Derivado de esa consolidación, ustedes deben segmentar. ¿Y el segmentar qué es? El segmentar es de un grupo grande, sacar grupos más pequeños que tengan algo en común, pero que se diferencien de los demás. ¿Qué pide la Supersolidaria en este punto? Que se tengan en cuenta ciertas variables, como por ejemplo, se tenga en cuenta actividad económica, ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, frecuencia y monto de las operaciones. Que he visto en algunas metodologías que solamente se tiene en cuenta la actividad económica
Y miren que se deben tener más. Si vamos a mirar la circular básica jurídica, nos vamos a dar cuenta que debemos tener en cuenta esas, como mínimo, esas 7 variables para segmentar a las contrapartes, que ya vienen la segmentación de los productos, de los canales y de la zona. Así que se debe tener, por ejemplo, el resultado de la segmentación de los 4 factores de riesgo, no de uno solo, que es algo que he visto y que pueda llegar a ser alguna dificultad para algunas entidades. Luego, dice que, o dice no, o lo que debe ser, después del proceso de la segmentación, la utilidad es poder llegar a definir señales de alerta. Y estas señales de alerta terminan siendo esos datos objetivos que me permiten luego llevar a cabo un seguimiento especial. Y bueno, con esto ya se tendría en una integralidad la gestión de los instrumentos del SARLAF para que lo tengamos en cuenta y que recuerden, esto no va a fallar en una visita de la Supersolidaria respecto a SARLAF. Luego habla de la documentación, que termina siendo la información que debe estar contenida en la carpeta del SARLAF, que el manual, el acta de nombramiento del oficial de cumplimiento, el documento donde consta que se informa a la Supersolidaria, los formatos o modelos guía de la vinculación de las contrapartes, los formatos para la gestión de la tesorería y los informes, los pronunciamientos de la Junta Directiva o Consejo de Administración. La estructura organizacional, la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración, representante legal, oficial de cumplimiento, los órganos de control, la responsabilidad de ellos según lo que define la circular básica jurídica de revisoría fiscal, por ejemplo, es definir una metodología que le permita definir que el sistema esté funcionando adecuadamente. Y bueno, y si se tiene auditoría interna, ya las verificaciones que tendrá esta área a cargo del SARLAF o para el SARLAF. Infraestructura tecnológica, aquí hay un punto muy importante y es que muchas entidades piensan que en infraestructura tecnológica se hace referencia a un software de riesgos que debe tener la entidad y no. La infraestructura tecnológica respecto al SARLAF pide solamente 4 cosas. Lo primero, que se permita capturar la información, que se permita validar, que se permita actualizar, que se permitan consolidar la información, esa información de los factores de riesgo toda está en el sistema, que yo puedo exportar un archivo, deberían exportar un archivo donde tenga, bueno, número de cédula, el asociado como mínimo, saldo de los ahorros, saldo de los créditos, cuota de los créditos, cuántas veces me consignó, el valor de las consignaciones, cuántas veces le desembolsé, el valor de los desembolsos y cuál es la zona o la jurisdicción donde está y si eso lo puedo acompañar con un indicador sería ideal. También la divulgación de información habla de los reportes internos y externos. Los reportes externos terminan siendo estos que hacemos a la UIAF y que recuerden, se deben presentar 2 informes. El informe de transacciones, que de este salen 3 informes, el informe efectivo, el de cheques de operaciones virtuales y el reporte de operación sospechoso, que sería el subjetivo. Y los planes de capacitación que terminan siendo obligatorios para todas las entidades del sector solidario y que deben cumplir a cabalidad. Vamos a mirar rápidamente algunos de los requerimientos que han hecho a las entidades del sector y bueno, uno por ejemplo es que de entrada pide el formato de vinculación de los asociados. Este formulario, recuerden, debe estar armonizado con el formato 5 anexo 6. Si no está, está el riesgo legal. En algunas entidades piden un informe ejecutivo del estado de SARLAF, en donde ahí de parte de la gerencia se da fe de cuáles son las políticas, los procedimientos, cuál es la situación del sistema en la entidad. Y bueno, ahí la invitación es a ser muy sinceros, que no, resulta que, por ejemplo, no he podido actualizar datos al 100% de mis asociados. Esto es una realidad. Ahora, bueno, ¿qué hace uno con ese porcentaje de asociados que no han actualizado datos, ya sea por dificultades tecnológicas, de tiempo, de espacio? ¿Qué control tengo yo? El control es no, pues ellos no han utilizado ni pueden utilizar los productos o servicios de la entidad hasta que no actualicen datos. Esto podría llegar a ser un atenuante ante esa situación. También dice, por ejemplo, describa el procedimiento como herramienta tecnológica utilizada por la cooperativa que permite capturar, validar y actualizar periódicamente la información de los distintos factores de riesgo.
Ahí le están preguntando específicamente por infraestructura tecnológica. Así que es contar, bueno, cómo el sistema puede llegar a cumplir con estas funcionalidades que se piden en este elemento. Luego dice, por ejemplo, acá, la herramienta tecnológica permite consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo con los criterios establecidos por la organización. Entonces, ahí ya es contar la historia. Sí, sí, mentira, lo puede hacer, el software lo puede hacer, y yo analizo esto con el objetivo de tener una prueba para determinar si hay lugar al reporte o no de operación sospechosa, por ejemplo. Luego dice, describe la herramienta que permite centralizar los registros correspondientes a cada uno de los factores de riesgo y en forma particular a cada uno de los asociados. Es tener en cuenta algo, y son los niveles de información en la gestión del riesgo y específicamente para el cumplimiento de los mecanismos del StarLab y además para la integración con los instrumentos. Debemos tener en cuenta y debemos referenciar que el sistema debe contar permanentemente con 4 niveles de información, y verifiquen ustedes en sus entidades que eso esté funcionando adecuadamente. Permítame, yo miro por acá algo que seguramente ya está para ahorrar el tiempo, que es muy importante, y es esto acá. Entonces, lo primero, el primer nivel de información es el físico, y ese nivel físico termina siendo el conocimiento del asociado, del proveedor, del empleado. Ese formulario debe existir, es decir, para cada una de las contrapartes debemos tener un formulario con ese propósito del conocimiento. Luego, debemos llevar y evolucionar esa información y es llevar al segundo nivel, que termina siendo los aplicativos. Es decir, ustedes pueden llegar a trasladar toda la información que está en el sistema a un aplicativo, a un software, lo que ustedes tengan. Luego, el tercer nivel de información es poder tener una base de datos o el modo de generar un reporte. ¿Con qué? Con esa información que se ha recolectado en algún momento. Y por último, la utilidad. ¿Qué se debe hacer con esa información? Esa información debe permitirles a ustedes consolidar la información, segmentar, definir señales de alerta y tener la posibilidad de un seguimiento en operación. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para identificar algo inusual. ¿Y es inusual para qué? Para determinar si tiene justificación o no. Si tiene justificación, no se reporta la UIAF. Si no tiene justificación, ya ahí sí da lugar a reportar operación sospechosa. Entonces, mire que todo esto tiene un sentido. El por qué yo debo recolectar la información del asociado y por qué el llevarlo al software, que el software me permita exportar toda la información y con base en esto poder llegar a construir unos modelos. Y bueno, aquí hay otro punto donde dice, por ejemplo, describa la plataforma, la forma que la cooperativa realiza la generación de los reportes internos y externos del SARLAB, que para los reportes externos debería el mismo sistema, el mismo software que se tiene para contabilidad, por ejemplo, indicarle, bueno, cuántas operaciones debe reportar en efectivo, cuántas en cheque y cuántas en operaciones virtuales. Eso es lo que se debería tener en una utilidad dentro del sistema para el SARLAB. Y luego habla de que, bueno, dígame cuál es el esquema de integración del software SARLAB con respecto al sistema de información. Otra experiencia del sector y otro requerimiento que hemos visto en estos días es el que Diego estaba mostrando, en donde en primera instancia piden copia del manual SARLAB, así como los procedimientos. Importante, lea muy bien el manual SARLAB. Este manual termina siendo la guía para la supervisión de la Supersolidaria en esas visitas. No solamente es lo que diga la circular básica jurídica, sino también a lo que usted se ha comprometido. Así que es importante que lean muy bien el manual que tiene. Primero, que este manual cumpla con todos los criterios de la circular, y segundo, de que todo lo que esté en el manual usted lo pueda aplicar. Segundo, habla de la matriz de riesgo, SARLAB. Esa matriz, recuerden, donde esté la etapa de identificación, medición, control y monitoreo, y un documento donde se soporte esa metodología de identificación, medición, control y monitoreo. Bueno, lo mencionaba Diego, el documento de la política de la actualización de datos. Recuerde que, miren que le están pidiendo desde el año 2019 y 2020, y le pueden también pedir en 2021. El programa de capacitación, el acta de nombramiento del oficial de cumplimiento, los informes del oficial de cumplimiento, en donde acompañado de ese informe del oficial de cumplimiento
debe estar el acta en donde se evidencia la presentación de este informe y además en esa acta debe estar evidencia del pronunciamiento de los miembros del Consejo de Administración o de la Junta Directiva. Eso lo piden. Por eso es importante capacitar a los directivos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a tener una buena interacción en los informes que presenta el oficial de cumplimiento. Por eso, una invitación a este 20 de noviembre para que participen con sus directivos y también otra invitación, invítelos para que se matriculen en el curso de la UIAF, en el módulo general. ¿Para qué? Para que puedan llegar a algunos conocimientos adicionales y que les permitan llegar a una buena interacción. Bueno, pide también las actas del Consejo de Administración, donde se evidencian los informes del oficial y revisor fiscal, los reportes a la UIAF y los reportes de consulta en listas restrictivas del último trimestre. Y bueno, hay varios requerimientos que hemos podido ver. Aquí, por ejemplo, hay un requerimiento en donde ya se habla más específicamente sobre los hallazgos, que por ejemplo no encontraron documentadas las etapas del SARLAF, tampoco se documenta la metodología de la segmentación, también hablan de que se evidencian fallas en las bases de datos. Y bueno, para terminar, unos consejos: revise los formularios, actualice la matriz de riesgo, actualice la segmentación, actualice el manual SARLAF y ejecute el plan de trabajo del oficial de cumplimiento, funcionario responsable, según como lo tiene definido en el manual. Y bueno, con esto termino mi intervención. No sé, Diego, si hay preguntas. Sí, te voy a transmitir unas pocas preguntas. Antes, pues decirle a la gente que me faltó decir que el Banco de la República subió su tasa de interés de 2 a 2,5, así que las tasas de interés han seguido subiendo. El IBR ya está casi en el 3% para que lo tengan presente. Entonces, espérate, John, que por aquí tengo las preguntas. Estas son las 3 preguntas que hay para que usted las conteste ahí y cerremos el día de hoy. Ok, la primera pregunta, la respuesta es tener en cuenta que se hacen, ya hay un reporte que se llama transacciones. Ese reporte de transacciones debe tener en cuenta que se reporta cuando se entregue dinero o se reciba dinero por más de 10 millones o 50 millones. Las condiciones, ¿cuáles son? Cuando son efectivo, cuando son cheques o operaciones virtuales. En la operación virtual, tenga en cuenta, si usted interviene, no debe reportar. Es decir, si usted contabiliza, si usted hace algún proceso en el sistema, si usted tuvo posibilidad de conocer la operación, usted no la va a reportar. Si es un proceso automático en donde el asociado, por medio de una aplicación, por medio de la página web, hace todo, es decir, él selecciona el crédito, lo paga y ya ha quedado contabilizado, ese sí lo debe reportar. Que el asociado, por ejemplo, ingresa a la página web, tiene unos ahorros y los ahorros los puede retirar, ahí ya ha realizado una operación virtual en donde usted no interviene y ese sí lo debería reportar. Segunda pregunta dice, ¿se puede vincular un asociado únicamente con la entrevista sin solicitar ningún documento adicional? No, no. Para el asociado de tener en cuenta formulario armonizado con el de la Supersolidaria, es decir, un formulario con toda la información que mostraba Diego ahorita del formato 5, entrevista, verificación de datos, copia de la cédula, constancia de ingresos. Debe tener todo esto para cumplir con la debida diligencia. La entrevista puede ser, por ejemplo, un formato predefinido. Puede ser por un formulario de Google, puede ser telefónicamente, puede ser por medio de correo electrónico. Una entrevista no es una interlocución. Yo pregunto, el otro responde. La superintendencia no define por qué medio. Entonces, yo les puedo recomendar que tengan en cuenta las siguientes 4 preguntas para esa entrevista. ¿Cómo conoció del fondo de la cooperativa? ¿Qué le motivó a vincularse? ¿Qué servicios espera utilizar con mayor frecuencia? ¿Qué servicio nuevo le gustaría encontrar? Ahí está usted. Primero, conociendo las intenciones de ese asociado, que ese es el objetivo de esa entrevista. Y segundo, con esa información que usted está recolectando, puede focalizar una estrategia. Entonces, por ejemplo, usted se dio cuenta que el asociado o el candidato asociado conoció al fondo de empleado de la cooperativa por medio de la página web. Entonces digo, la página web está funcionando. O porque algún asociado lo refirió. Entonces es meritorio fortalecer ese voz a voz, como por ejemplo con un programa de comisión que se utiliza mucho en algunas entidades.
que si usted trae un nuevo asociado, yo le doy un bono de 20.000 pesos, por ejemplo. Que él dice que quiere utilizar el servicio de crédito. Entonces, cuando él ingresa y dice específicamente la línea de vivienda, el día que yo necesite dinamizar esa línea de crédito de vivienda, pues yo le voy a ofrecer a él. O que él dice que quiere una línea de crédito de vehículo, ese día que yo necesite o que pues requiera esa campaña especial, pues lo voy a llamar a él. Y la última pregunta, no sé cuál era, Diego, que no la alcancé a leer. Hágame un favor, usted puede allí darle la palabra Sí, señora, aquí estoy viendo. A a- Multiempresas, claro que sí. exacto. Bien, Él pues dice, la active su entrevista debe micrófono. ser presencial o telefónica. No, Buenos ya la días. respondí. Sí, no, ya respondí de las tres. Sí, la entrevista de lo que les estaba mencionando que puede hacer por cualquier medio con la referencia de esas 4 preguntas que les propongo para que lleven a cabo ese proceso. Sí, señor o señora, qué pena, no sé cuál es su nombre, aparece Multiempresas, lo escuchamos. Hola, hola. Ya tiene el micrófono abierto. Multiempresas. Bueno, por el momento aquí unas preguntas. El formato sugerido de vinculación de la Supersolidaria, ¿cómo lo puedo sacar de la página? Vamos a colocar Eso en el video del consultorio de hoy, el enlace de donde lo puede descargar de la página es el web anexo del de la título quinto. Supersolidaria. Es el anexo del título quinto. Entra en la página web de la Supersolidaria, normativa, circular básica jurídica, título quinto, y ahí en los anexos lo encuentra. Sí, claro que sí. Y también lo vamos a dejar el enlace en la descripción del video Multiempresa del logró abrir consultorio. el micrófono para hacer la pregunta. Ahí está abierto el micrófono, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos. Ok, no, No sé si entonces está ahí. concluyamos por el día de hoy. Les agradecemos mucho a todos el que hayan podido acompañarnos el día de hoy y toda la información respecto a la capacitación del 20 de noviembre sobre SARLAF la encuentran en www.diegobetancourt.com.co. Son unos precios grupales francamente muy económicos. No sé si por aquí permítanme un momentico. Mire, ustedes entran muy facilito aquí. Aquí está Seminario de Actualización y Directivos SARLAF. Y allí van a encontrar la información, ¿sí? Y se pueden inscribir por allí mismo por la página web. Ahí debe estar todo el tema de las tarifas y cualquier información, pues aquí estaremos atentos a podérselas brindar. Bueno, diciendo esto, pues nos vemos dentro de 8 días. Vamos a continuar con este tema de prepararnos para las visitas y los requerimientos de la superintendencia y vamos a ver si tenemos una respuesta positiva de la Superintendencia de Industria y Comercio para hablar del tema de habeas data y de este tema de la nueva ley que ha salido de borrón y cuenta nueva. Nos vemos entonces dentro de 8 días, no porque es festivo, al siguiente. O sea, nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.